Que sea el Señor hablando a cada corazón en esta noche, ¿verdad? Yo le puse como tema, el tema de ahora, corriendo a la fuente de agua viva. Permítame un momento, hermano. Vamos a estar en... Ya se me había caído la página. Vamos a estar en Juan 4, se lo puedo leer desde el 5 al 14, hermanos, pero nos vamos a enfocar en el 13 y el 14 para que me lo entiendan. Así entendamos bien, ¿verdad? La palabra. Juan 4, 5 al 14 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, quien es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, pero en esos dos últimos versículos vamos a enfocar, que es el 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Verdad? Nosotros sabemos que el agua viva es Jesucristo, ¿verdad? El agua, hermanos, es un símbolo del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo está representado por varios símbolos, como es el aceite, el fuego, el viento, y en uno de ellos está el agua también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua tipifica purificación, renovación, liberación, abundancia, ¿verdad? Y vemos qué es lo que nuestro Señor hace, ¿verdad? Con nosotros cuando venimos a Él y Él nos purifica, Él nos liberta, Él nos renueva, Él nos sana y muchas cosas más, ¿verdad? Ahí les pongo de tarea que lean en su casita todo el versículo 4, ¿verdad? De Juan, es un capítulo bien bonito, ¿verdad? Ahí le explica toda la historia. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Que nosotros en lo físico siempre vamos a tener, ¿verdad? Sed, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros cuando tenemos sed? Buscamos de esa agua, ¿verdad? Para satisfacer nuestras necesidades del cuerpo. Buscamos cómo saciar, ¿verdad? Esa sed. Nos rebuscamos por agua, ¿verdad? Si no sentimos que nos ahogamos, ¿sí o no? Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros no encontramos de esa agua que sacia nuestro cuerpo, el agua natural, el agua que usamos, ¿verdad? Diariamente. ¿Qué pasaría? Nos enfermamos, ¿verdad? O los deshidratamos y muchas veces hasta podemos morir, ¿verdad? Por no tomar de esa agua. Cuando nuestro cuerpo no nos pide. Entonces, ¿verdad? Pero esto es en lo físico, en nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Porque necesitamos de esa agua para sobrevivir. Pero entonces en lo espiritual, hermanos, nosotros necesitamos de esa agua viva que salta para vida eterna, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él puede saciarnos, ¿verdad? Porque muchas veces buscamos saciar, ¿verdad? Nuestras almas con cosas de este mundo que nos sacian, o nos sacian por un rato, ¿verdad? Pero luego nos sacian por un rato, pero luego, ¿verdad? Volvemos, ¿verdad? Lo volvemos a encontrar en la misma situación, ¿verdad? Cuando tomamos del agua de la vida eterna, que es Jesucristo, Él nos sacia, Él nos liberta, Él nos renueva, Él, ¿verdad? Nos restaura. Por eso es necesario, ¿verdad? Que nosotros tengamos un encuentro
con el Señor. Amén. Así como el retiro que vamos a tener ahorita el 1 de mayo, ¿verdad? Es bien importante que la gente que va a ir, ¿verdad? Abra su corazón y que cada administración puedan cerrar sus ojos para que el Señor pueda llenarlos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo también, hermanos, es una promesa, ¿verdad? Para aquellos que le recibimos al Señor. Y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, donde va a venir a hacer esos cambios necesarios en nuestra vida, donde, ¿verdad? Mucha gente se viene a dar cuenta instantáneamente. Por ejemplo, en el caso mío, hermanos, cuando yo fui a mi retiro, yo llegué a la iglesia en agosto, me acuerdo, venía un retiro y luego yo dije, mire, sin saber, yo misma lo profeticé, dije, al siguiente me voy yo. Y verdad, ya en noviembre venía otro retiro del 2009 y yo me fui a ese retiro. Entonces me acuerdo de que luego mi esposo empezó a ver los cambios en mí, ¿verdad? Y él decía que qué era lo que me habían dado, qué era lo que había pasado. Entonces él me dijo, al otro me voy yo, él no fue a su retiro hasta como en junio del 2010. Y él me dijo, no nos vamos a casar por la iglesia hasta que yo vaya a mi retiro, me dijo. Pero hermano, yo venía con una convicción, porque la convicción se lo da el Espíritu Santo cuando el Señor sana sus heridas en esos retiros, ¿verdad? Cuando el Señor arranca todo aquello que a Él no le sirve para el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Entonces a mí me impactó porque mi esposo me decía, ¿cómo querías que yo te siguiera antes? Porque sea como sea, ¿verdad? Yo iba a otra iglesia, hermanos, pero no habían cambios en mí. Yo sé, la enojada, la malcriada, la berrinchuda y todo lo que pueda haber, ¿verdad? La peleona, peleonera, celosa, porque hasta con mi misma sombra se lava mi esposo. Entonces me decía, ¿cómo querías que yo te siguiera? Me dice, en la otra iglesia, y él me decía eso, y él me daba a entender, ¿verdad? De la forma como era yo. Entonces, cuando yo vine a retiro a esta iglesia, él pudo ver esos cambios en mí, y ahorita lo vamos a ver cómo esta mujer samaritana pudo cambiar toda una ciudad a través de su testimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella fue llena de esa agua viva que el Señor le dio. Vemos que en los primeros versículos esta mujer malinterpretó la palabra, porque, ¿verdad? Ella le entendió en su sentido humano al Señor, en lo físico, porque ella le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, ¿cómo la vas a sacar? En los tiempos de antes, ¿verdad? No había agua potable como tenemos la bendición de tenerla ahora, ¿verdad? Que en nuestras casas no tenemos que salir a buscarla. Si salimos a buscar es agua embotellada, ¿verdad? Porque nosotros queremos tener para cuando salimos o cualquier cosa. Pero, por ejemplo, yo ahora en mi casa les tengo filtro a los niños, ¿verdad? Tanto en la refri como en el agua potable, ¿verdad? No tenemos necesidad de irla a buscar a un pozo como era antes. Me acuerdo de que mi tía está aquí en línea con nosotros y me acuerdo que vivíamos en una aldea cuando estaba chiquita. Me fui a vivir un año con ella, ¿verdad? A los 7 años. Y me acuerdo que íbamos a lavar a los pozos, íbamos a traer el agua al pozo. Entonces me identificaba bastante con esta mujer samaritana, porque ella le dice al Señor, ¿cómo la va a sacar del pozo? Porque antes los pozos eran bien hondos, ¿verdad? Necesitaban cosas grandes para sacarlas y ponerlas en los cántaros. Pero ahora tenemos la bendición nosotros, ¿verdad? De tener esa agua potable, ¿verdad? Antes tenían, imagínense, ir lejos a veces, ¿verdad? Con cántaros a traer esa agua. Esta mujer quería evitar el trabajo de sacar el agua del pozo, ¿verdad? Y cuando Jesús le dice que le daría agua viva y que él, el que bebiere de esa agua, ¿verdad? Él estaba ofreciendo, ¿verdad? Dice que no tendría sed jamás más, ¿verdad? Le dice el Señor. Ella pensó que era un agua natural, ¿verdad? Como la que usted y yo tomamos, ¿verdad? Para satisfacer nuestros cuerpos, pero después de conversar un rato, mire, aquí es donde viene, ¿verdad? Cómo ella después de conversar un rato con el Señor nos da a entender que ella pudo tener ese encuentro con el Señor, que ella pudo tener, ¿verdad?, conversación con el Señor. Y lo vemos también cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Fueron cambios rotundos en su vida. Después de ser un perseguidor de la iglesia, vino a ser un gran predicador, ¿verdad?, que el Señor vino a usar. Entonces vemos, ¿verdad?, de que esta mujer pudo entender que Jesús era esa agua viva, ¿verdad? Y se sorprendió, y entonces ella dejó su cántaro, ¿verdad? Ahí lo dice, por eso les digo que lean todo el versículo. Dice que ella dejó su cántaro y corrió de regreso a la ciudad y les habló a los de su pueblo de Jesús. Entonces, ¿verdad? Vemos que esta mujer tuvo un encuentro con Jesús y su vida jamás volvió a ser igual después de ese encuentro.
Los cambios en ella fueron instantáneos y todo en su ciudad lo pudieron notar. ¿Por qué? Porque ella fue a hablarles de Jesús. Ella no se quedó callada. Entonces, yo pienso, hermanos, que esta mujer, ¿verdad? Por todo lo que el Señor le dijo, ella traía heridas profundas. Ella, ¿verdad? Traía vacíos en su alma. Porque ahí mismo en el versículo de Juan 4:18, Jesús le dice que 5 maridos había tenido y aún el que tenía no era su marido. ¿Verdad? Vemos que esta mujer no podía tener una pareja estable. Entonces, esa nos hace ver a nosotros, ¿verdad? Que ella tal vez traía heridas desde su niñez, ¿verdad? Tal vez traía complejos que no podía mantener. Ella no podía mantener, ¿verdad? Una relación estable. ¿Pero por qué? Porque no había escuchado de Jesús, ¿verdad? No había conocido a Jesús como esa fuente de agua viva. Porque cuando nosotros en realidad tenemos ese encuentro con el Señor, es donde nosotros vamos a tener esos cambios, donde el Señor va a venir a quitar de nosotros todo aquello que estorba, toda depresión, toda tristeza, todo aquello que el Señor no quiere en nuestras vidas, Él lo va a venir a quitar. Entonces, hermanos, el agua es el símbolo prácticamente de una realidad o realidades que pueden otorgar al hombre definitivamente esa plenitud, ¿verdad? Porque sin el Señor no somos nosotros mente completos, no somos, ¿verdad? No tenemos esa plenitud, ¿verdad? Que nosotros debemos alcanzar como humanos. La plenitud de vivir, ¿verdad? El sentido de la felicidad. Entonces tenemos que, mientras nosotros no conozcamos del Señor, ¿verdad? No vamos a tener esa plenitud. Ahí en Apocalipsis 22:17 se nos dice, mire, y el espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera toma del agua de la vida gratuitamente, ¿verdad? La salvación en el Señor es gratuita. Ya Él pagó el precio, no tenemos que pagar nosotros nada, lo único que tenemos que hacer es aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces vemos que dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor, ¿verdad? Él no obliga a nadie. Dice, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, ¿verdad? Y vemos que ahora, hermanos, Dios está llamando con lazos de amor a la humanidad. Dios es el único que puede darnos de esa agua de la vida. En ese versículo, Dios aparece como el Espíritu Santo y está llamando a la humanidad a tomar del agua de la vida. Vemos que en la Trinidad del Espíritu Santo es Dios todopoderoso, ¿verdad? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí está, en este versículo, Dios está representado como el Espíritu Santo. Ahí en Juan 7, 37, 39 se nos dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos sed? Buscamos el agua, ¿verdad? Entonces, en lo espiritual, cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos problemas, tenemos, ¿verdad? Situaciones, hermanos, donde sabemos que nosotros, nuestra humanidad no la podemos resolver, tenemos que correr a la fuente de agua viva que es el Señor. No es que nuestros problemas se van a acabar, ¿verdad? Sino que el Señor nos va a fortalecer para poder sobrellevar, ¿verdad? Esos problemas, ¿verdad? Para poder confiar en Él y que sea Él quien nos ayude. ¿Verdad? Dice el 38 que el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Verdad? Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que Jesús no había sido glorificado, ni había sido resucitado, pero la promesa del Espíritu Santo ya él había dado. ¿Verdad? Que él iba a dejar otro consolador, que era el Espíritu Santo, que es el cual el Señor nos viene a sellar a nosotros cuando nosotros le recibimos a él, para que él, con la comunión que nosotros tenemos con él diariamente, pueda venir a hacer esos cambios que él tiene que hacer en nuestras vidas. ¿Verdad? El agua es un elemento indispensable en nuestra vida física, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces el Espíritu Santo es indispensable en la vida espiritual. El Espíritu trae limpieza, apartándonos de hábitos pecaminosos, ¿verdad? Y es la fuente que produce ríos de santidad,
y renovación que sacia la necesidad del Hijo de Dios en la tierra. ¿Verdad? Agua viva es el agua en contraste con las aguas estancadas de cisternas o pantanos. Es un agua que genera vida en la tierra seca y estéril si nosotros lo permitimos, si nosotros damos entrada al Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa, hermanos, cuando una agua se estanca? ¿Verdad? Cuando un agua se estanca, así como dice aquí en cisternas o pantanos, esa agua apesta. ¿Verdad? Entonces nosotros como hijos espirituales del Señor, si nosotros dejamos estancar al Espíritu Santo, que cuando Él viene a nosotros, nosotros recibimos y no estamos buscando constantemente, ¿verdad? Esa comunión con Él, nosotros espiritualmente nos vamos a estancar, ¿verdad? Y no vamos a poder avanzar. Y cuando nos estancamos, hermanos, cualquier problema nos va a hacer volver atrás. ¿Verdad? ¿Por qué usted cree que mucha gente vuelve atrás? Por lo mismo, porque no está teniendo esa comunicación con la palabra del Señor, no está comunicándose con el Señor en oración, entonces no está alimentando al Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Vemos que un agua que genera vida en la tierra seca y estéril, dice, si nosotros le permitimos. ¿Verdad? Porque así estamos nosotros cuando venimos al Señor, cuando le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Somos como esa tierra seca, estéril, que no damos fruto, ¿verdad? No podemos dar porque no tenemos que dar de nuestro corazón, porque la misma palabra dice, ¿verdad? Que por gracia recibimos y por gracia tenemos que dar, ¿verdad? Entonces, si nosotros, hermanos, no, ¿qué vamos a dar si nosotros no tenemos? ¿Verdad? Yo siempre he dicho, es necesario que nosotros nos congreguemos, es necesario que nosotros busquemos del Señor. ¿Por qué? Porque solo así nosotros vamos a poder dar una palabra de aliento a la persona que lo necesite. Es necesario que nosotros tengamos una comunicación con la palabra del Señor, porque solo así el Espíritu Santo nos va a venir a recordar esa palabra cuando alguien necesite un consejo. Amén. Entonces, dentro de nosotros puede estar, ¿verdad? La fuente de renovación, de restauración, la cual es el Espíritu Santo, quien ha venido para fortalecernos, para renovarnos, saciar esa sed de Dios, para darnos nuevas fuerzas y conducirnos al propósito para el cual fuimos creados. ¿Verdad? En medio de las dificultades, en medio de la sequía espiritual, acerquémonos al Señor. ¿Verdad? Él va a fortalecer, ¿verdad? Que nosotros podamos fortalecer esa comunión con el Espíritu Santo y no saldremos decepcionados. Él quiere derramar sobre nosotros cada vez más la unción del Espíritu Santo, pero si nosotros no le buscamos, nada podemos hacer. Es verdad, como cuando nosotros vamos a un retiro, hermano, y solo vamos al retiro y nos quedamos ahí, nos estancamos. ¿Verdad? Entonces es necesario que nosotros demos un seguimiento al Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos de ese retiro, porque ahí se nos enseña con la palabra del Señor, ahí nadie va a ser engañado, ¿verdad? Sino que se les habla con la palabra del Señor en esos retiros. Entonces, lo que usted ha recibido lo va a mantener buscando del Señor, asistiendo a la iglesia, leyendo su palabra. Tal vez usted pueda decir, pero yo no sé cómo leer la palabra del Señor. ¿Verdad? Empiece desde Juan como nuevo creyente y si usted no sabe, pídale discernimiento al Señor, ¿verdad? Para la gloria al Señor, pues les estoy transmitiendo un calendario, ¿verdad? Ustedes tengo listo el de mayo, estoy tratando de tenerlo listo porque a veces el tiempo se me va como agua. Entonces estoy tratando, ¿verdad? Para que ustedes puedan dar un seguimiento a la palabra del Señor y que cada vez que nosotros vayamos a leer un versículo, hermanos, hoy si usted está trabajando la puede escuchar y muchas veces aprendemos más, ¿verdad? Escuchando que leyendo. A mí se me queda más escuchando que leyendo. Entonces, ¿verdad? Es necesario que tengamos esa comunicación, ¿verdad? Para nosotros no volver atrás, ¿verdad? Para poder seguir avanzando en las cosas del Señor. Entonces, si alguno tiene sed, llega a ser, ¿verdad?, la condición que diferencia entre los que recibieron la invitación y los que la rechazaron, ¿verdad?, a Jesús. Pero todos nosotros somos pecadores y sabemos que necesitamos de Él. Por eso en Romanos 3:23 se nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice todos, aquí no dice solo uno, ¿verdad? Aquí no dice solo yo, solo el que estamos, dice todo el mundo, ¿verdad? Entonces por eso necesitamos la gracia del Señor y por eso necesitamos, ¿verdad?
de esa vida eterna necesitamos, ¿verdad? Del agua que nos da el Señor. Porque todos hemos pecado. Aquí nadie ha sido destituido, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. Entonces debemos acercarnos nosotros como pecadores que somos a la fuente de agua viva. Jesús nos invita a reconocer nuestra sed en nuestro interior, ¿verdad? Porque interior, en nuestro interior, ¿verdad? Necesitamos de esa agua de vida eterna. Dice que el que cree recibirá una vida transformada. Jesús, hermanos, sigue hablando a la multitud y le invita a depositar su fe en él. Al hacerlo, ¿verdad? Recibirá grandes promesas, y una de esas promesas es la del Espíritu Santo, ¿verdad? Que las promesas todas están basadas en la palabra del Señor. Como decía, una de las promesas del Espíritu Santo, el cual da testimonio de nuestra transformación cuando recibimos a Jesús, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces debemos nosotros de preguntarnos, ¿verdad? Porque todos en nuestra vida necesitamos al Señor, hermano. Pero como decía el versículo, quien quiere, ¿verdad? El Señor no nos va a forzar a aceptarlo. Él no va a decir que por la fuerza, ¿verdad? Porque como digo yo, la fuerza ni los zapatos entran, ¿verdad? Pero es necesario, ¿verdad? Que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos del Señor para que Él pueda empezar a hacer esas transformaciones en nuestras vidas. Entonces, en conclusión, ¿verdad? En el versículo de Juan 7, 37, 39 que leíamos, que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido la promesa del Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Verdad? En este versículo vemos que Jesús hoy hace una invitación a tu vida, ¿verdad? Porque tal vez puedes estar cansado, hastiado de esta vida, tal vez ya no le encuentras sabor ni deseo de vivirla, o tal vez no encuentras una salida. Tal vez muchas veces has buscado por diferentes, ¿verdad?, medios saciar la sed de tu interior sin conseguirlo. Tal vez pusiste todas tus fuerzas, ¿verdad?, y te desgastaste en lo que no aprovecha tu alma, pero no has buscado a Jesús, el único camino a la salvación, el único que provee saciar esa sed espiritual, el único que puede, ¿verdad?, y promete saciar, ¿verdad?, esa sed interior, ¿verdad?, saciar tu sed espiritual, ¿verdad?, porque la misma palabra dice, ¿verdad?, que es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. Ahí en Jeremías 2:13 nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Verdad? Muchas veces buscamos, hermanos, ayudas en todo mundo, en todo, ¿verdad? Y en todas las cosas que nos hacen en este mundo, pero no buscamos la fuente de agua viva, no buscamos quien en verdad nos puede saciar, quien nos puede llenar esos vacíos que se llama Jesucristo, ¿verdad? Dios, por medio de Jeremías, recrimina a su pueblo, ¿verdad? Porque en lugar de buscarlo a él, la fuente de agua viva, lo abandonaron y cavaron cisternas rotas. Hoy el hombre se niega, ¿verdad?, a recibir a Cristo. Como le digo, ¿verdad?, buscan en otras cosas, en otro lado, ¿verdad?, en lugares que no tienen que buscar, ¿verdad?, llenar esos vacíos, pero no buscan de Jesús. Muchas veces dejamos a Jesucristo como el último recurso para nuestras vidas. En lugar de ello, buscan la felicidad y seguridad en cosas que este mundo ofrece, pero todo lo de este mundo es, ¿verdad?, perecedero. La misma palabra nos dice, ¿verdad?, en Mateo 6, ¿verdad?, que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Verdad? Jesús habló la diferencia que hay entre los tesoros del cielo y la tierra, ¿verdad? Por eso es que dice ahí mismo Mateo, ¿verdad?, que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, que más bien hagamos tesoros en los cielos. ¿Y cuáles son esos tesoros en los cielos, hermano? Que nosotros
sigamos saciándonos del Espíritu Santo, sigamos buscando la presencia de Dios en nuestra vida, sigamos, ¿verdad? Que no nos estanquemos, que sigamos avanzando hasta la promesa de llegar, ¿verdad? A la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, que aún así aquí en la tierra nunca lo vamos a alcanzar, sino hasta que Jesús venga que vamos a ser transformados, ¿verdad? Que nuestros cuerpos van a ser transformados, pero nuestra meta debe de ser llegar al cielo, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de aferrarnos a las cosas de esta tierra, ¿verdad? Sino a las cosas celestiales. Entonces, ¿verdad? Lo único que puede saciar nuestra alma sedienta de salvación es Cristo mismo. Nadie más ni nada más nos va a saciar. En un encuentro con la samaritana hace la diferencia entre el agua de un pozo, la cual se encuentra estancada, y el de una fuente donde fluye constantemente el agua fresca, ¿verdad? Que es Jesucristo. Así de radical es la diferencia entre la vida de Cristo, la vida que Cristo ofrece y la que el mundo da, ¿verdad? Porque lo que el mundo da es pasajero, es un estancamiento que no nos va a dejar avanzar, porque si usted está en una tristeza, en una depresión, usted no va a salir de ahí hasta que venga Jesucristo. Le pueden dar un consejo, le pueden dar otro, pero la única que lo puede libertar se llama Jesucristo. Nadie más le va a poder ayudar. Amén. Entonces, por eso es que hace la diferencia, ¿verdad? Entre las aguas estancadas y las aguas que dice la palabra que van a saltar para vida eterna. Dice que en nuestro interior correrán ríos de agua viva, pero ¿cómo van a correr esos ríos de agua viva? Conforme nosotros busquemos la presencia del Señor, porque si nosotros tenemos esas aguas estancadas, de nada nos va a servir, porque no vamos a poder, ¿verdad?, avanzar, vamos a seguir patinando en el mismo lugar, en el mismo hoyo, ¿verdad? Y no vamos a proceder a la meta del supremo llamamiento que se llama Jesucristo, ¿verdad? Que todos sabemos que está pronto en venir. Así, ¿verdad? Que reflexionemos y les doy tarea que leamos ahí todo el capítulo 4, ¿verdad? De la mujer samaritana. Es un capítulo bien lindo como el Señor nos exhorta, ¿verdad? A buscar de Él, de esa agua viva, ¿verdad? Que es Él. Así que bendiciones para todos. No sé si hay peticiones o si los hermanos, ¿verdad?, van